Hoy tenemos con nosotros al profesor Manuel Becerro Cereceda. El doctor Becerro Cereceda es médico y también psicólogo clínico que realizó su formación con Cencillo, precisamente. Entonces queremos que él sea el iniciador de una serie de seminarios seguidos que haremos sobre Cencillo. De tal manera que hoy inicia él, termina los casos clínicos, hablando de los casos clínicos, pero desde el enfoque del psicoanálisis antropológico iniciado por Luis Cencillo. El prólogo de Cencillo lo dará el doctor Manuel Becerro. Y después continuaré yo hablando sobre antropología, la antropología de Cencillo. El profesor Vicente Ortiz, que es el presidente, hablará después de la psicoterapia de Cencillo y volverá otra vez el doctor Cereceda, que es un experto en la cosmovisión de Cencillo. Y él ha trabajado mucho en los aspectos, sobre todo relacionados pues, con la ética, con la religión, con la política, con la visión general del mundo que tiene Cencillo como consecuencia de su antropología. Así que muchas gracias por vuestra presencia y muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, tienes la palabra. Desde la clasificación de psicopatología clínica de Querr-Schneider, muchos años vigente, hasta la clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud y de la American Psychiatric Association, se han promovido manuales de diagnóstico de los trastornos mentales. El DSM-5 proporciona un lenguaje común que hay que conocer y en la última edición busca alinearse con el ICD, International Classification of Diseases, 11ª edición de la OMS, en España conocido como CIE-11. La morbilidad es una propiedad característica del hombre, es propio de todo organismo enfermar, pero no se puede extender el concepto de enfermedad a los desajustes de personalidad o patologías psíquicas, ya que la conciencia del enfermo es sumamente depresiva y alarmante y hace que el afectado se sienta distinto que los sanos. Desajuste en griego se dice ataxia, que quiere decir desorden o desorganización, lo cual afecta menos a los individuos que tienen desajustes mentales, aunque ataxia en el lenguaje médico clínico se refiere a enfermedades neurológicas graves. Las enfermedades orgánicas, el diagnóstico refleja la etiología y eso es esclarecedor, pero no así en las patologías psíquicas, por lo que es aconsejable no comunicar al cliente su diagnóstico, ya que en materia psicológica la diferenciación entre sanos y enfermos es muy oscura y tal vez no haya, sino diferentes grados de ajuste y lucidez según los diferentes tipos de estructuración que se tenga de la personalidad. Así, según esto, los distintos desajustes de la personalidad que se pueden producir irán en orden a los desajustes de personalidad. Ético es todo lo que responde adecuadamente a la realidad del hombre. Y entre los puntos más controvertidos en materia ética que afectan al psicoanálisis, como apuntaba antes el doctor Sedano, está la materia ética, si el psicoanálisis ético es ético o no. Hemos dicho que ético es todo lo que responde adecuadamente a la realidad del hombre. Entonces, por su posición básica, sobre todo en el psicoanálisis freudiano, creó una conflictividad moral por atribuir a la desrepresión sexual una serie de cualidades que no tiene. El lenguaje psicoanalítico ha penetrado en todos los estratos de la sociedad y hablamos de trauma, lapsus, represión, etc., que son palabras que ya forman parte de nuestro léxico. Luis Cencillo fue profesor en varias universidades alemanas y era un gran conocedor de la lengua alemana. Y respecto al concepto freudiano de represión, Verdrängung, afirma que ha sido mal interpretado, mal entendido y mal traducido a otras lenguas, sobre todo a las lenguas romances, en la que el término represión indica algo pues, muy violento. Entonces, la represión freudiana no significa realmente represión, sino marginación.
Y tiene un activo porque en alemán se dice Verdrängung y no Anderdrängung. Significa, por tanto, marginación, no tener que contar con ese impulso. Así pues, a partir de ahora, tendrían que hacer un cambio y cuando oigan represión debían entender marginación. Pero seguiremos utilizando la palabra represión puesto que se ha introducido demasiado ya en nuestra vida y en nuestro léxico científico. Un impulso reprimido deja de presionar la barrera de la conciencia. Tienen que saber que el inconsciente como tal es otro constructo mal traducido, no es un sitio. Es lo inconsciente, lo que no tenemos consciente, lo que no sabemos que nos influye, pero que está ahí. Entonces, a partir de ahora, cuando digamos represión, tenemos que tener en cuenta que nos estamos refiriendo a marginación. Diría una vez represión y otra vez marginación, pero que sepan que en realidad no es tal represión, sino es una marginación. Y además, según decía Freud, no toda represión es patológica, ni causa neurosis. Solamente la represión patológica sería la represión marginal, sobrante, de Marcuse. Así pues, vamos a ver los impulsos marginales, los impulsos reprimidos. Estos impulsos pueden clasificarse en 4, 2 a 2. Sexualidad, agresividad, disfrute, éxito. Hay pacientes que parecen ignorar o carecer de interés ante todo lo que se refiere a las relaciones sexuales con el otro sexo. Y en este campo experimentan cortedad, angustia o resistencia, con lo cual ya se están imaginando que el problema de la marginación del impulso sexual. Además, algunos pacientes padecen anomalías en las relaciones sexuales y se niegan a los disfrutes, aunque incluso no sean de tipo sexual, con lo cual sería una alteración, una marginación del disfrute, de la pulsión de disfrute. Y muchas personas siempre cometen algún fallo cuando emprenden alguna cosa, aunque no sean conscientes en el momento en el que están cometiéndolo. La mente se le bloquea en un examen, lo que dominaban antes ahora ya no lo dominan, la voz le vacila o fallan en el punto más importante de una negociación o de un asunto para ellos vital. Es pues una marginación que está afectando a uno de estos impulsos, de estos 4 impulsos que hemos apuntado: sexualidad, agresividad, disfrute, éxito. Las causas inconscientes de la marginación, de la represión, mal entendida, mejor marginación, serían sexuales, agresivas, fruitivas y promocionales. Y las causas por las que estos impulsos, a su vez, quedan marginados o quedan reprimidos serían una fijación edípica, una presión superyoica, una intención autopunitiva o una traumatización social o traumatización orgánica. La fijación edípica se realizaría porque las figuras maternas o personas que realizan dicha función en la infancia pueden producir esa marginación de los impulsos de 2 maneras. Por un deseo de mantenerse fiel al fantasma materno, y de ahí la autoprohibición que produce efectos castrativos y que impide relacionarse adultamente con el otro sexo, o por un deseo fantasmático de seguir siendo la criatura que la madre arropa y cuida. Esto se agrava más todavía cuando se combina con fijaciones orales preedípicas, antes de que el Edipo se haya establecido, antes de que aparezca la figura del padre. Es la fijación en el pecho bueno de Melania Klein. La presión superyoica. El superyo ejerce sobre el niño una presión rígida que le niega la independencia. Por tanto, la capacidad de iniciativa, o el falo, que en el hijo o en el educando. Cuando esta figura superyoica ha sido introyectada y el sujeto no se ha rebelado contra ella, produce en el niño fantasmática y tenazmente los mismos efectos que una educación rígida y espartana. El paciente irá cargado internamente y de por vida con aquel educador rígido y severo que automáticamente le irá frenando desde él mismo. En unos casos frenará la capacidad de proyectarse o frenará la voluntad de éxito, y en otros el falo o la capacidad de fruición.
De todos modos, el paciente se sentirá castrado e incapaz de participar activamente y disfrutar de las posibilidades que la vida le ofrece. Y con mucha frecuencia llegará a pensar que genitalmente está menos desarrollado que los demás, en contra de toda objetividad, y eso le va a producir en él un pudor inevitable con las mujeres. La figura paterna debe ofrecer un paradigma de referencia, pero cuando la figura paterna no ha ofrecido un punto de referencia suficientemente viril que hubiera producido efectos muy favorables tanto en la niña como en el niño, puede producirse un complejo secundario, de modo que la niña no aprende a abrirse afectivamente a la esfera de lo masculino y el niño no aprende a vivir virilmente su rol masculino. En el primer caso, habrá un rechazo al varón o una desorientación emocional respecto de él, como si hubiera tenido un padre brutal. Y en el segundo caso, una desorientación respecto del propio carácter viril, tanto en lo sexual como en la promoción personal. También puede suceder que la fijación edípica haya inducido al niño a odiar al padre, inconscientemente, y entonces el sentimiento de culpabilidad inconsciente le puede producir impulsos en dos direcciones diferentes. Una, temer la venganza castrativa del padre ofendido, y para evitar esa venganza el hijo oculta simbólicamente su falo y seguirá comportándose en su vida como si careciera de él, a efectos sexuales y agresivos. Es una conducta mimética que se da mucho etológicamente, hay muchos insectos que se hacen los muertos. O, segunda posibilidad, si prevalece el sentimiento de culpa, esto provoca que el resto de su existencia el sujeto se imponga un autocastigo inconsciente y se negará a sí mismo inconsciente y pertinazmente su falo. Y esto, por supuesto, afectará a sus relaciones sexuales, a su agresividad y a su capacidad de disfrute y éxito en su vida. Comprenderán, por todas estas razones, la necesidad de la desrepresión sexual, agresiva, fruitiva y promocional de esos impulsos que antes hemos apuntado. Como médico y psicólogo, reivindico, según la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, el derecho de todo individuo a la salud física y psíquica. Todo hombre tiene derecho a su integridad, a la capacidad de relaciones amorosas y sexuales, a la capacidad de defensa e intervención de la realidad, a la capacidad de disfrute y de éxito. Son dimensiones básicas de su integridad total, al igual que la integridad somática de los miembros físicos. Todo hombre tiene derecho a que se le ayude en sus desrepresiones, como derecho a la salud integral, según la última definición de salud de la OMS. El psicoanálisis desrepresivo ayuda a ejercer este derecho básico del hombre a su propia identidad física. Luego es éticamente necesario. Pero la desrepresión no consiste, como alguien pueda pensar, en un irresponsable y diferenciado laxismo sexual, sino que debe ser asuntiva y no requiere practicar. Del mismo modo que una práctica sexual sin desrepresión fantasmática no moviliza absolutamente ningún impulso. La desrepresión asuntiva debe jugarse en el terreno simbólico. El falo, según afirman los discípulos más aventajados y de mayor calidad científica de Freud, y que repite Jacques Lacan, no es el simple genital masculino, órgano biológico del coito, sino el símbolo exaltado y exaltante de la propia personalidad independiente, fecunda, agresiva, productiva y capaz de abrirse camino al éxito, como lo demuestran los cultos fálicos de las religiones arcaicas en los misterios de Eleusis en Grecia. Por lo tanto, la desrepresión asuntiva implica la asunción del falo como símbolo tanto en el hombre como en la mujer, portador de todas las significaciones anteriormente enumeradas y no una mera activación erótica de la genitalidad orgánica, sino una personalización no castrada, autosuficiente, autoposesiva, productiva y capaz de éxito. El falo es para todo ser humano símbolo de personalidad.
Las pulsiones agresivas en el ser humano no han de entenderse como una agresividad física ni psíquica, sino como productividad. La productividad, la capacidad de afirmación, la capacidad de éxito, de seguridad y de mantenimiento de una conducta coherente. Todas estas se deben a las pulsiones agresivas que deben estar adecuadamente canalizadas. Pulsiones fruitivas. En el hombre las pulsiones fruitivas serían la capacidad de empatía y la capacidad de apertura a las realidades que provienen de las pulsiones fruitivas, y esta capacidad de fruición sería pues básica para la tonificación de la personalidad, para su vitalidad y para su dinamismo productivo. Luego es perfectamente ético fomentarlo. Una personalidad en la que esta dimensión haya sido tempranamente extirpada resultaría amorfa, pasiva y embotada para los estímulos, y será de represiva, improductiva e insegura. Por otra parte, cuando la agresividad no ha encontrado los cauces adecuados para su función de transformar las realidades y de producir afirmación del sujeto, permanece reprimida, antes hemos dicho, marginada, y se vuelve contra el mismo sujeto. La agresividad reprimida e inconsciente dirigida contra el propio sujeto, ¿qué hace? Paraliza, le mina su seguridad y le lleva a autocastigarse, y le reporta toda clase de sufrimientos, desde las somatizaciones y enfermedades inducidas por ella hasta constantes recriminaciones, y produce un sentimiento de nulidad y de culpabilidad de sí mismo. Si para conjugar este peligro se opta por un dominio y un control frío y aséptico de la masa pulsional, se producen personalidades fuertes, duras y cerradas y aparentemente sin emociones, calculadoras y eclépticas, y en algunos casos llegan a rozar el cinismo. La culpabilidad. La culpabilidad se produce en desajustes neuróticos de personalidad. Esta culpabilidad neurótica suele estar producida por una introyección demasiado mecánica y rígida de un superyo parental severo y castrativo, que frena desde el mismo psiquismo inconsciente al paciente y le frena la fluidez de los impulsos vitales. ¿Qué es el sadomasoquismo universal? ¿Por qué la dureza engendra sumisión e incluso efectos positivos de fidelidad? Mientras que una actitud demasiado comprensiva y tolerante al principio agrada, pero luego a medio plazo produce resentimiento. El profesor Sencillo sabiamente nos ofrece la respuesta. El sádico humilla en la superficie, pero crea un sentimiento de superioridad respecto de él que inconscientemente gratifica. Con el filántropo y el justo ocurre exactamente lo contrario, que se le teme internamente y eso puede aumentar la agresividad contra él. Pero esta dialéctica sadomasoquista no se limita a las relaciones anteriormente descritas, sino que se extiende, impregna relaciones amistosas y amorosas, por lo que resultan tan intrincadas a veces y frecuentemente tan conflictivas, ya que en las relaciones amorosas hay una dialéctica de componentes que juegan en el amor humano: narcisismo, dependencia, posesividad, sometimiento, liberación, vinculación, placer, dolor, sadismo, masoquismo. Cuando tratamos con personas, podemos encontrar personas, pero también encontramos haces de impulsos inconscientes, a veces ferozmente impermeables a la racionalidad. Unos impulsos que vienen a incidir chocando y engranando sadomasoquistamente con nuestro haz de impulsos elementales e inconscientes. Según los diferentes tipos de estructuración defectuosa de la personalidad, se pueden producir, como hemos dicho antes, distintos patologías y desajustes. Vamos a ir recorriendo cada uno de ellos y vamos a emplear terminologías convencionales, conscientes de que ya hoy, por lo que he dicho antes, la clasificación de psicopatología es otra distinta, pero para que se entienda cada síntoma y puedan comprender exactamente qué es cada desorden. Desde Kuhrer-Schneider hasta ahora, estos nombres siguen vigentes, pero ya no se utilizan en la clínica psicológica ni en la clínica médica.
o se utilizan como explicación académica, pero no como apunte. Neurosis es una perturbación que se centra en la identidad, y esta identidad puede estar disminuida, rechazada o exaltada. La neurosis también se centra en la afectividad y, por supuesto, en ciertos modos de comportamiento, produciéndose canales de expresión inadecuados, como hemos dicho antes, actos fallidos, somatizaciones, ansiedad y angustia. Y autoevidencia egodistónica, es decir, la persona no está en sintonía con los sentimientos que posee, y eso le genera conflicto. Se ha generado la neurosis al producirse fijaciones y enganches infantiles, y todo ello repercute masivamente en las relaciones amorosas y sexuales, empezando por la selección de pareja y profesionalmente en cuanto a la calidad y el éxito en la vida. Histeria es una perturbación de tipo neurótico con marcadas características que la hacen menos controlable y más conflictiva. El núcleo de la perturbación no es tampoco estructural, sino que consiste en un defecto de canalización de la libido. Cuando hablamos de libido, hablamos de energía psíquica, pero en este caso sería libido sexual. Por lo que fenotípicamente se distingue la personalidad histérica sería por la abundancia de mensajes seductores, y curiosamente luego es lo que más rechaza y lo que más angustia le produce. La psicopatía. Se trata de un desajuste mucho más grave. El psicópata vive ciertos objetos y ciertas situaciones y circunstancias como persecutorias, y no le es posible controlar su agresividad. Y tienen una incapacidad total para ponerse en el lugar del otro, una insensibilidad ética en sus actos y una percepción paranoide del entorno. Borderline, fronterizo, is border of madness. Esto raya en la locura, pero el tipo borderline todavía puede actuar y relacionarse en su medio social y su profesión, pero con conflictos, fracasos y pérdidas. Su biografía y su estilo personal de comprometerse presentan lagunas graves y disfunciones notables que le asimilan bastante al psicótico. Paranoia. Se considera ya una forma de psicosis, pero todavía no tan grave, aunque sí tan peligrosa que puede conducir al suicidio o a la agresión violenta y mortal de los demás. Consiste en una sensación continua e insoslayable de estar amenazado de diferentes maneras, perseguido y descalificado por el colectivo, por el mundo, por una clase, por los jefes, por los otros, por ellos, por los superiores, por los de arriba, por la CIA, por el gobierno, por la iglesia. Y se produce por una investigación emocional autoagresiva proyectada hacia el entorno. Y también por una proyección narcisista reconvertida en negadora. Algunos autores piensan que homosexual. Y también se producen sentimientos irreales persecutorios con una deformación de la visión y de la apreciación de todo lo que en su entorno sucede. Psicosis. Se distingue la psicosis de todo lo anterior porque hay una percepción delirante casi exclusivamente simbólica. Se originó como un montaje defensivo, que veremos a continuación, como un miedo masivo al entorno, y consiste su objeto consigue reprimirse hacia adentro a un elevadísimo precio, aislarse del mundo y de la propia realidad personal. Se produce, por tanto, incomunicación, y la persona incluso emplea palabras de significado subjetivo que solamente él podría entender. Luego lo veremos. El cuadro defensivo es el miedo y el desamparo ante una realidad terrible que el bebé, cuando es pequeño, si no elige una solución autista y se mueve a arroparse debajo de este sistema defensivo, que es por supuesto irreal, irrealizador y subjetivo, monta o va montando a lo largo de su evolución, hasta el 8º año de vida incluso, este tipo de conducta para evadirse del entorno real vivido como hostil. Y por eso las madres y los padres desconcertantes que rodean al niño de enigmas insolubles mediante el doble mensaje
y sus apariencias nunca confirmadas de cariño hacia el niño, hacia el interesado, porque a lo mejor están demasiado entretenidos en ellos mismos, suelen ser esquizógenos. El doble mensaje sería hacer una cosa y la contraria en el mismo ítem. El psicótico y en grado sumo el esquizofrénico están siempre repitiendo como actitudes aparentemente absurdas, como no estoy aquí o no existe el mundo, porque ellos no lo quieren percibir. Se trata de una masiva negación de la realidad, para no sufrir bajo una realidad imposible o hecha emocionalmente imposible por los educadores. Sanz, en el mito de la enfermedad mental, afirma que el esquizofrénico no está trastornado, no es un loco, sino un sujeto que habla otro lenguaje. Y el profesor Sencillo afirma más. No es que hable otro lenguaje, sino que utiliza una sintaxis sociocultural distinta y se instala de una manera diferente en cada situación. Su dinámica de objetivación es distinta que la sociedad en la que vive, y podría coincidir con otra sociedad en la que no aparecería como loco. En la película de Milos Forman, Alguien voló sobre el nido del cuco, se diagnostica a un indígena de una tribu en apariencia como esquizofrénico. En la esquizofrenia se produce alejamiento de la realidad y la enajenación se ha consumado. Y se ha llegado a un estar en el mundo, pero sin estar en él. Y crearse otro mundo simbólico en el que no se sufre o no se sufre tanto. En nuestro cotidiano estar en realidad, en el mundo humano, funcionamos siempre con una red de símbolos creadas por el lenguaje, por sus usos y por sus escalas de valor. Cada día nos tropezamos con objetos portadores de significado del lenguaje y de los valores establecidos por la sociedad. Así, por ejemplo, en un diamante no vemos carbono puro, sino un signo de distinción, de riqueza y de poder. Y así vemos que lo importante no son las cosas, sino los significados y las funciones que le damos a esas cosas. Todo individuo, cualquiera, para poder actuar, tiene que contar con una red de significados. Estos significados son simbólicos y sin ella no podríamos ni conocer, ni proyectar, ni actuar, ni comunicarnos. Pero esta red ha de ser un filtro y debe guardar una proporción muy precisa entre el símbolo, el significado y la realidad. Cuando esta red de filtros se convierte en una tupida cortina de símbolos inconscientes, es cuando comienza a alejarse de la realidad el esquizofrénico. Y por lo tanto, cuanto más tupida sea esa red, más densa y envolvente, se aislará más y preservará el yo ficticio de la cruda realidad. Don Quijote se situaría en la más simple forma de psicosis, ya que la cortina de símbolos puede ser solo sectorial. Entonces, si lo más importante son las sustancias de las cosas y no las cosas, las perturbaciones de la personalidad ni son enfermedades ni son mentales, sino que serían desorientaciones emocionales en un juego de significados que nos supera. Pero estas desorientaciones comienzan muy temprano y entonces, por lo tanto, no dejan que la personalidad se estructure debidamente. Continuamos con la enumeración. La compulsión. La compulsión es una vinculación objetual, desadaptativa, simbólicamente determinada por objetos internos, porque si no, no se trataría de compulsión. Es como una fuerza que obliga a desplegar una intensa actividad agresiva y conservativa en torno a un objeto, sin margen alguna de abstención, de dejarlo. Es decir, el sujeto se ve abocado sin poderse resistir a comportamientos simbólicos, compulsivos, acerca de objetos simbólicamente investidos, y si logra suspender su actuación, es víctima de una resaca de frustración nostálgica y de vacío que le dura bastante tiempo y se convierte en obsesiva. La obsesión tiene una génesis semejante a la compulsión, pero en la obsesión no se pasa nunca a la acción.
sino que se queda en la fijación emocional e imaginativa, aunque desde luego motiva tipos de conducta muy desadaptativas. Pero aquí lo rígido no es la conducta, sino las representaciones motivadoras de la conducta, que son aquí muy variadas. La ansiedad, la famosa ansiedad, es otra manifestación de un estado anómalo de la energía psíquica, de la libido. Cuando hablamos de libido, siempre hablamos de energía psíquica, no siempre de energía sexual. La persona no llega al disfrute de ningún objeto de nada, ni siquiera de su propio existir, como si careciera de algo muy esencial para sí y para su identidad. En la ansiedad la vida parece vacía, inútil, pero urgida de búsqueda de un no sé qué, que el paciente no está en sí y se encuentra desplazado de su propio centro y vive con una debilidad para realizar cualquier función. Se aprecia además una agresividad difusa y vuelta contra el propio sujeto y una dependencia ajena, ya que se sienten abandonados como si fueran niños. La angustia. La angustia supone un grado más intenso de ansiedad. Si la ansiedad es desazón interna y movilizadora de las alertas, lo que se vivencia en la angustia es miedo y alarma de una inminencia a algo difusamente terrible y la situación de desamparo y vacío absoluto y una sensación aterradora y una amenaza inconcreta. En inglés se llaman panic attacks, las sensaciones de angustia. Pero esta amenaza no la localiza el sujeto, no sabe de dónde viene, pero sí viene del mismo sujeto y se puede manifestar en reacciones somáticas muy intensas. Por lo tanto, tanto en uno como en otro caso, tanto en la angustia como en la ansiedad, no hay ningún objeto interno inspirador y que se le pueda imputar al miedo. Otra cosa muy distinta sería la preocupación generada ante un acontecimiento adverso que provoca miedo o preocupación hasta que lleguemos a la solución. Depresión. Es la depresión una carencia sobre todo de energía vital y motivacional en el individuo. No hay energía para vivir ni motivación para seguir viviendo. La energía psíquica, la libido, se proyecta masivamente hacia afuera y se inviste libidinalmente a un objeto negativo, esto lo entienden, y en el que todo absolutamente se condensa y no deja energía disponible para las demás funciones. Y todo se encuentra absorbido en ese objeto negativo. Es como si el grueso del ejército desapareciera y se queda una pequeña guarnición para defender el castillo. Es un vacío entonces repentino de identidad y una caída de nivel de la agresividad, entendiendo a la agresividad, como hemos dicho antes, en el sentido de ser capaz de emprender, de intervenir activamente en los procesos. La personalidad, sobre todo oral, al no satisfacerse nunca por mucho que haya recibido, empieza siempre de cero. Nunca está llena de nada. Es el eterno proceso deseante. Cuanto más incorpora cariño, logro, bienes, éxito, más anula. Es como el rey Midas, que al incorporar el alimento se le convertía en no alimento. Sí, se convertía en otra cosa muy valiosa, pero no era nada alimenticia. Otros efectos de la depresión sería la pérdida de la identidad, la desconexión con la realidad y el bloqueo energético. Y una desproporción entre las reacciones emocionales a hechos normales o triviales. Con esto hemos terminado toda la enumeración de los síntomas de la clasificación de Kuhn-Schneider. Si tienen alguna duda, paramos un poquito y me cuentan lo que quieran. La psicopatía no es una enfermedad mental, ¿o sí? Hemos dicho que las enfermedades mentales no son ni enfermedades ni mentales, sino serían desajustes. Desajustes emocionales, desajustes por marginación de impulsos que deberían haber sido investidos en su momento y bien investidos hacia objetos reales y no hacia objetos infantiles fantasmáticamente investidos, con lo cual eso es el origen de la enfermedad mental. O sea,
que pueden tener una vida normal y corriente. Como... Por supuesto, pero siempre que se produzca una terapia, ¿eh? Porque sin terapia no se puede tener una vida normal. Hemos dicho antes que eso produce una serie de sufrimientos que la persona pues tiene que intentar superar con una terapia. ¿Se pueden dar varias enfermedades, desajustes a la vez? Sí, claro, se pueden dar a la vez, efectivamente, porque la alteración y la marginación de impulsos puede actuar en varias facetas de la vida de la persona. Siempre en la primera infancia y posteriormente cuando no se ha llegado a desentrañar el nudo ese que produjo la situación.